Bueno, y como siempre hacemos ahora, comenzamos con nuestro pequeño editorial introductorio. Las buenas noticias se hacen esperar. El acuerdo entre Israel y los terroristas de Hamás ha sufrido un traspiés en las últimas horas sobre la liberación de los rehenes que se retrasa hasta el próximo viernes. Asimismo, la tregua, el cese al fuego, también se retrasa por un día más. Entre tanto, en el otro conflicto a gran escala que nos sacude en este momento, ahora resulta que el invasor es el que clama por una tregua en la guerra de Ucrania. Putin aprovechó la tarima del G20 para clamar por un acuerdo de paz con Ucrania. No sabemos si ese eventual acuerdo incluirá la devolución del territorio invadido, pero estamos seguros de que los ucranianos no aceptarán otra cosa que no sea eso, precisamente. Por si fuera poco, por unas horas pensamos que el terror entraba en nuestras fronteras. Un carro bomba explotó muy cerca de las cataratas del Niágara, movilizando inmediatamente al FBI. Gracias a Dios, parece no ser esta vez un acto terrorista, pero hasta ahora no hay confirmación total. Un mundo convulso, estimados televidentes, como el tango cambalache, del cual no hay manera de desconectarse. Todos somos dolientes esta noche. Mientras el conflicto en Gaza se intensifica, el líder de Hamás ha generado esperanzas de paz, asegurando que un acuerdo de tregua está cerca. El pacto incluiría 5 días de tregua, un alto el fuego terrestre y límites a las operaciones aéreas de Israel en el sur de la franja. El acuerdo dejaría en libertad a entre 50 y 100 civiles israelíes y rehenes extranjeros, pero no incluye a personal militar. Además, unos 300 palestinos serían liberados de cárceles israelíes, entre ellos mujeres y niños. Los funcionarios palestinos afirman que 12 personas murieron en un ataque aéreo contra el hospital. Hamás mantiene a más de 200 rehenes israelíes, mientras que cientos de palestinos están cautivos en Israel. Los mediadores internacionales llevan semanas trabajando en un acuerdo de paz y se espera que los detalles se anuncien pronto. Un acuerdo pondría fin a la agonía de las familias de los rehenes y traería un enorme alivio a la población de Gaza, donde los alimentos y suministros esenciales son críticamente escasos después de varias semanas de guerra. Bueno, y tenemos como invitados para este importante segmento al doctor Ricardo Israel, quien regresa al programa, abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Vía Zoom tenemos al doctor Luis Fleischman, profesor de Palm Beach State College. Gracias, Luis, por estar con nosotros esta noche. Doctor Ricardo Israel. Gracias, estar contigo, Ricardo. Esto se complica cada vez más. Sí. Usted me explicaba fuera del aire que ahora en el caso de los rehenes es toda una telaraña. Sí. Que hay rehenes en manos de Hamás, que hay rehenes en manos de la yihad islámica. Cuéntenos, ¿quién es más? Esto es algo que circulaba entre especialistas, pero ahora fue visible en todas estas negociaciones que han sido muy difíciles, no han culminado y que hay que cruzar los dedos. Primero, esto refuerza que tuvo razón Netanyahu cuando decía que la manera más fácil de recuperar a los rehenes era mantener la presión sobre Hamás. Porque no hay duda la presión militar. La presión militar. No hay duda que lo que ocurrió allí fue que fue tal el colapso de la inteligencia y de la seguridad israelí el 7 que nunca esperaron tener 250 o aproximadamente de rehenes allí. Y lo que ha surgido es que el caos que ha producido Hamás, preocupado de cualquier cosa menos gobernar, es tal que ellos probablemente pueden responder por no más de 100. Está la yihad islámica, con el cual tuvo el enfrentamiento anterior a esta guerra Israel. Hay otros grupos menores y también hay grupos de narcotraficantes y también individuos, pequeños criminales que fueron y se trajeron a su propio rehén. Eso podría ser una de las realidades. Segundo, que está la presión israelí. Está el aislamiento del alto mando de Hamás, que no hay seguridad que ellos puedan cumplir con todo lo que se está conversando. Y en último tiempo, Israel como sociedad democrática tiene su Corte Suprema y hubo una presentación a favor y en contra de este acuerdo y probablemente el gobierno de Israel también quiere asegurarse que pueda cumplir. Mire lo que ha pasado también, que esto demostró una gran participación de Estados Unidos del primer día, de Qatar, de
de Egipto, por el paso que ellos tienen en Rafah, probablemente también de Irán, porque no tiene mucho sentido llegar a este acuerdo si siguen atacando desde el Yemen o desde el Líbano. Luis Fleischmann, Netanyahu ha dicho que el acuerdo de rehenes no incluye la liberación de asesinos de Israel. Ahora bien, ¿pudiéramos estar viendo el acuerdo en peligro antes de implementarse por el retraso ahora, tanto de un lado como de otro? Buenas noches. Bueno, no creo, yo creo que el retraso, según lo que yo tengo entendido, viene por parte de Hamás, que no presentó la lista de la lista de rehenes que ellos irían a liberar. Si yo veo en este momento que este acuerdo puede ser, quizá lo que Hamás quiera es que liberen a otros asesinos. Recordemos, en el último intercambio fue Sinwar, la misma persona que planeó la masacre del 7 de agosto, fue liberada. El acuerdo puede peligrar, no es seguro, pero yo diría de que en este momento Hamás está prácticamente en un estado de debilidad total. Estamos recibiendo informes de que los terroristas de Hamás se rinden casi sin ofrecer resistencia. Hay protestas en las calles de Gaza en contra de Hamás, y hay otra información que salió de que aparentemente hay delegaciones palestinas y árabes que viajaron a Qatar a convencer al liderazgo político de Hamás de renunciar al gobierno en Gaza y salirse de Gaza. Ahora bien, doctor Israel, sí, se había propuesto en una de las declaraciones a raíz de este acto criminal del 7 de octubre que Hamás fuera sustituido por el gobierno de Cisjordania. ¿Esto sería posible? Sí. ¿Podría ser posible? Ahora, el problema está en la voluntad que tenga la autoridad palestina, sería lo ideal. Recordemos que el acuerdo de Oslo llaman exactamente a eso, que la autoridad palestina se haga cargo del control. Pero recuerda lo que pasó el año 2007, hay un golpe de Estado y hasta el día de hoy no se defiende la autoridad palestina, porque las primeras víctimas son centenares de víctimas de la autoridad palestina, palestinos infieles en el discurso de Hamás en aquel entonces, y hasta el día de hoy no cumplen con la responsabilidad de ser seguridad y que desde su territorio, en este caso la Cisjordania, no se ataca. Israel se ve obligado a ingresar a la Cisjordania, a algo que beneficia a la autoridad palestina, a perseguir a integrantes de Hamás, y sin ello probablemente ya habrían dado su golpe de Estado, porque la autoridad palestina no cumple con su deber de atacar el terrorismo en su propio territorio. Por eso yo creo que si hay alguna salida, lo ideal no es que llegue la ONU o las naciones europeas, sino que lleguen los países árabes sunitas a respaldar a con los cuales tiene relación Israel, a respaldar a la autoridad palestina en caso que Israel esté allí, porque lo del 7 de octubre fue tan terrible que por ahora afecta también al principio de los dos estados. Regresamos con ustedes, con el doctor Ricardo Israel y con el doctor Luis Fleischmann en solo segundos. Seguimos con la liberación de estos rehenes en el conflicto entre Israel y los terroristas de Hamás. Pero antes, lo dejamos con que Javier Milei le respondió a Nicolás Maduro, quien lo llamó neonazi. El dictador de Venezuela, Maduro, te calificó de neonazi y te comparó con Videla y Pinochet. ¿Cómo va a ser tu relación con Venezuela y con el resto del mundo, ¿no? A la dictadura de Maduro nosotros la condenamos. Al margen de lo muy inapropiado de los términos que utilizó para calificarme. Esa palabra permanente. Me parece que duele, bueno, pero me parece que algunos términos deberían ser erradicados. Coincido. Digo, esto de banalizar el holocausto, a mí eso me... Todo el tiempo. A mí eso me irrita. Bueno, se te transforma la cara cada vez que aparece esta palabra. Bueno. Bueno, esta fue la entrevista exclusiva con el secretario